Hola, bienvenido a este video de la materia Intervención en campo elegido organizacional para la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y en esta oportunidad vamos a encontrarnos para hablar un poco del tema de la cultura organizacional. El proceso de la cultura organizacional tiene niveles de importancia muy altos para poder intervenir apropiadamente dentro de una organización, para poder saber cómo movernos dentro de esta organización y de qué manera llegarles a ellos en las cosas que queremos intervenir. Además de eso, vamos a ver las características de una de muchas de las teorías de la cultura organizacional, junto con los elementos que nos pueden servir para comprender cómo esto impacta en la manera en que los psicólogos podemos intervenir o ayudar a las personas dentro de las organizaciones. Bueno, en primer lugar, debemos entender que para hablar de cultura organizacional tenemos que trabajar sobre el tema de lo que es la cultura propiamente dicha, y resulta que todo grupo humano tiene influencia de una cultura. Siempre. Ya se llame un grupo de amigos, ya se llame un equipo deportivo, se llame una iglesia, todos los grupos humanos siempre tienen la influencia de algún tipo de cultura. Y en muchas oportunidades de varias, pero de una en particular. Dentro de las organizaciones, esta cultura determina la mayoría de las variables de relacionamiento del día a día. Los elementos que se encuentran en la cultura organizacional son los que nos dicen a nosotros, ya sea que nos demos cuenta o no, cómo debemos conducirnos, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos considerar a las personas, cómo debemos considerar a la competencia. Son todos elementos culturales que nos van a ayudar a saber por dónde acercarnos a las personas. Por ejemplo, si en una cultura el ejercicio normal es de la cercanía emocional y de ayudarles a las personas y de tratarnos muy bien unos con otros, y resulta que yo llego con una estructura donde ellos deben hacerlo todo por escrito, pues seguramente voy a tener dificultades con ellos, porque ellos están muy acostumbrados al contacto personal y emocional. Eso ha sido uno de los elementos, por ejemplo, en esta época de pandemia, que ha causado que a algunas organizaciones no les resulte fácil acomodarse al proceso virtual, porque de estar cerca del otro, de sentarme con él, tomarme el café, verlo a los ojos, a tener que mirar una pantalla y verlo en un cuadrito en la pantalla en el Zoom, pues la distancia es enorme. Entonces, ha sido difícil para las personas cuyas culturas son muy humanas y muy conectadas en lo emocional, acostumbrarse a un tema más virtual. Mientras que las culturas que eran más desapegadas ha resultado un descanso, porque me evito el contacto con el otro y lo puedo hacer más fácil y de manera más ágil. Dependiendo de la cultura, es más fácil o más difícil introducir un nuevo cambio o realizar una determinada intervención. Una cultura organizacional determinada construye un clima determinado. Luego, cuando hablemos de clima organizacional en otro video, veremos cómo esas cosas son muy importantes, porque las culturas que están más orientadas, por ejemplo, hacia las relaciones y las conexiones sociales, son menos dadas a tener climas competitivos, mientras que las culturas que están más orientadas hacia el resultado inmediato y hacia prácticas tales como, por ejemplo, que los 3 últimos de la evaluación del desempeño sean de la empresa, pues generan climas tensos de competitividad, de agresividad, porque su propia naturaleza lo implica. Entonces, la cultura organizacional es un tema que es muy importante trabajar y muy importante intervenir de manera que podamos afectar un elemento tan clave para el desempeño como lo es el clima organizacional. La cultura organizacional tiene 3 elementos principales, que son las prácticas, los artefactos y los valores. Las prácticas, esas ceremonias y rituales que se llevan a cabo y que consolidan a las personas dentro de la empresa, cosas como, por ejemplo, que el jefe presente siempre al nuevo supervisor. Se vuelve tan presente eso en la cabeza de las personas que si usted no hace la presentación, al tipo le cuesta mucho trabajo que le hagan caso. Pero mucho trabajo, porque no lo han revestido de la autoridad. El jefe no ha dicho, este es el nuevo supervisor. Entonces, en ese orden de ideas, a él se le vuelve enormemente complejo. Se le vuelve muy difícil que la gente le crea, porque quien tiene que hacer que le crean no está ahí. Los artefactos, en cambio, son elementos físicos o sociales que permiten distinguir determinadas características. Por ejemplo, en una universidad es bastante fácil saber quién es profesor y quién es estudiante, porque regularmente el de corbata es el profesor. ¿Mm?
Entonces, eso no funciona siempre, claro, porque cada cultura es diferente, cada organización es diferente. Pero en muchos casos sería fácil determinarlo así. Un artefacto también puede ser una condición social, como por ejemplo el hecho de que a los gerentes y directivos de la compañía siempre se les da una acción del country club. Entonces, todo el que está en el country club y tiene acción del country club es porque es directivo de la compañía. Cuando, por ejemplo, en una oportunidad tuve también el caso de una chica, la mejor de su sección, a la que nombraron jefe de área. Y todo el mundo estaba feliz por ella, porque todos la querían mucho y sabían que ella era una muy buena profesional. Pero era muy difícil lograr que le hicieran caso. Me puse yo a hacer el análisis y me di cuenta que todos los jefes de área tenían oficina menos ella, porque por una cuestión de espacio no había dónde ponerle una oficina. Entonces mi sugerencia fue que tomaran un cubículo en la esquina y le hicieran una división de piso a techo con una puerta para que ella trabajara desde allí. Y esa fue la solución. Cuando la gente empezó a ver que ella tenía oficina, pues ya empezaron a asumirla como la jefe. Es una condición, es un artefacto cultural que delimita el hecho de que tú eres jefe. Y los valores son los principios compartidos por todas las personas dentro de una organización. Son esas condiciones que nosotros creemos y que vemos que son elementales y naturales. Los valores no necesariamente son cosas elevadas, el respeto, la responsabilidad, el amor por lo que sea. No, no necesariamente. Un valor puede ser la rentabilidad, un valor puede ser la eficiencia, un valor puede ser la proactividad. Pero son de la organización porque son lo que ellos consideran que es así. Y aquí todo el mundo está para solucionar y todo el mundo está para arreglar. Y el que llega de remolón y a pensarlo mucho, la gente lo rechaza. No lo ven bien, no lo ven como una cosa válida, porque consideran que él está haciendo las cosas mal. Si usted está trabajando aquí, usted tiene que ser efectivo, tiene que hacer que las cosas pasen. Si no, no funciona. ¿Sí? Es decir, ese tipo de valores son muy importantes, porque si tú entiendes que el valor aquí es la rentabilidad, y tú llegas con un discurso sobre lo importante y lo bonito que es que seamos todos amigos, pues te van a sacar por la ventana, básicamente. Pero si el valor aquí es ayudar a los demás y tú llegas a hablarles de que con esta estrategia van a mejorar su cantidad de dinero, pues eso no les interesa. Si tú no tienes claros los elementos de la cultura organizacional, es muy fácil que te resbales al momento de hacer la intervención. Y si no interviene y si no tienes eso en cuenta, pues tu intervención va a fracasar. ¿Ves? Eso es lo más importante dentro de este ejercicio. Ahora, uno de los autores que tenemos dentro del proceso se llama Chain. Chain nos habla de que la cultura está compuesta por los presupuestos subyacentes compartidos por las personas en la organización. Y esta cultura tiene 5 dimensiones. La noción de realidad y de verdad, la noción de relación con el entorno, la noción de persona, la noción de actividad humana y la noción de relaciones humanas. Cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional desde Chain, nos referimos a que hay unos ciertos pensamientos, unos valores, unas maneras de ver la vida, que aunque no son directamente claros para nosotros y aunque no los tenemos metidos en la cabeza todo el tiempo y no te los puedo decir fácilmente, sí están allí y son evidenciables a través de diferentes herramientas. En una próxima oportunidad tendremos un video sobre las herramientas a través de las cuales se hace estas mediciones y ahí nos va a quedar un poquito más claro. Por ahora quiero analizar un poco esas 5 dimensiones. Bien, dentro de una organización, su primera noción es la noción de relación con el entorno. Es decir, quiénes somos en relación con el mundo, con el país, con la sociedad, con el mundo. Entonces somos una empresita, somos una microempresa, somos una multinacional, somos una pyme, somos una PYMU, o sea, una pequeña y mediana multinacional. ¿Qué somos? ¿Cómo lo vemos? Si nosotros nos consideramos una tienda de barrio, pues siempre vamos a ser una tienda de barrio. Pero si nosotros somos un supermercado en crecimiento, entonces lo vemos distinto, ¿ves? Manejamos diferente nuestros clientes, manejamos diferente nuestros productos, manejamos diferente nuestras expectativas, incluso nuestras finanzas. Porque tenemos una visión diferente de lo que hacemos, de quiénes somos. Otra noción es la noción de realidad y de verdad. Es decir, ¿quién tiene la verdad en esta organización? ¿El cliente? ¿Lo que el cliente diga es así? ¿El jefe? ¿El empleado? Si en una organización la verdad la tiene el jefe, pues él es el único que dice y es el que tiene que decir y punto. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Él es el único que tiene algo para decir. ¿Vale?
Pero si es el cliente, pues el cliente siempre tiene la razón y pida lo que pida, la barbaridad que pida, hay que decirle que sí. Pero si es el empleado, entonces hay que consultar todas las medidas que se toman antes de que ellos acepten hacerlas. ¿Sí es como es diferente? ¿Se entiende cómo es distinto la noción según quién suponemos que tiene la verdad en una organización? Y hay organizaciones de todas. La otra es la noción de persona. ¿Quiénes son las personas para nosotros? Los muchachos de nuestra compañía. O los guaches esos de la planta. ¿Quiénes son las personas? Según como yo pienso las personas, de esa misma manera actúo con ellos y de esa misma manera ellos actúan conmigo. Eso cambia mucho en las culturas conforme la empresa crece, porque al principio eran mis muchachos y mis colaboradores y luego son los empleados. ¿Sí? Entonces, en la medida en que eso se maneja de una manera o de otra, va a dar una enorme diferencia con el tema. Si la gente está acostumbrada a que se le menosprecia y se le trata como menos por el hecho de no tener un cargo directivo, si cuando tú llegas a la organización demuestras una cosa diferente en tu intervención, la gente se te monta de una en lo que le ofrezcas. Porque se sienten respetados, encontrados, aceptados, ¿sí? También puedes acomodarte al mismo estilo y vas a tener una condición similar. Cuando el único que sabe es el jefe y él cree que el resto de la gente es un montón de pobres babosos que no sirven de mucho, pues hombre, va a ser muy complicado que ellos hagan algo sin que el primero dé la orden. ¿Sí? Es más, ellos mismos van a empezar a creer que de verdad no son capaces, que de verdad no tienen nada que aportar. ¿Ves? Entonces depende mucho de eso, la manera como se desarrollan incluso los procesos de recursos humanos en una organización. La otra es la noción de actividad humana. ¿Por qué trabaja la gente? ¿La gente trabaja por plata? ¿O trabaja porque le gusta? ¿O trabaja por compromiso? Si yo creo que trabajan por compromiso, entonces lo que busco es lograr que ellos estén comprometidos. Si yo creo que ellos trabajan porque les gustan, yo lo que quiero hacer es que el trabajo sea cómodo y agradable. Pero si creo que trabajan por plata, pues yo para eso le pago que trabaje. ¿Sí? O no necesariamente. O puede ser, ok, si él trabaja por plata, voy a montar un sistema de incentivos que le genere mejores utilidades si él me las genera a mí. También. De acuerdo a como yo pienso que trabaja la gente, de esa manera voy a gestionar el proceso. Y de esa manera voy a recibir la retroalimentación. Yo no tengo ni que darle las gracias porque para eso le pago. Ok. Y usted espera que él sea leal con usted, que le tenga paciencia, que sí. ¿Y por qué? Uy, pues el esfuerzo que yo tengo que pagar. No, 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 pero ¿cuál esfuerzo? O sea, usted le paga para que él trabaje. Bueno, pues él trabaja para que usted le pague. Que usted le pague no es ningún esfuerzo ni es ninguna maravilla. Es escasamente cumplir con su parte del trato, no más. Eso no quiere decir que le deba nada, ni le tenga que ser agradecido. ¿Por qué? Eso va de lado y lado. Porque depende de la manera como sentimos y creemos que funcionan las personas. Lo peor es que ellos creen lo mismo de los empleados, creen lo mismo de los jefes. Que los jefes solo están aquí para hacer plata y que a ellos no le importan. Es decir, esa cultura es transversal a toda la organización. Y por último, la noción de relaciones humanas, que hace referencia a cómo se supone que deberíamos tratarnos y cómo se supone que debemos llevar adelante la relación. Aquí a todo el mundo hay que decirle doctor, hay que decirle jefe, hay que decirle profe. O se le dice por el nombre, ¿cómo es? Entonces, de acuerdo con eso, vamos también a manejar las cosas diferente. Porque de acuerdo con eso vamos a pautar mucho el proceso. Cuando yo me doy cuenta que aquí todo el mundo es doctor y yo llego a la capacitación y digo, bueno, es que allí Juan Carlos me invitó muy cordialmente para que yo les... Y todos se miran como Juan Carlos. Y mucho atrevido este man. No, 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 el doctor Juan Carlos, porque aquí todos son doctores. ¿Sí? Pero si yo le digo el doctor, cuando aquí todos nos llevamos por el nombre, ellos se van a reír como si es que el doctor es este man, sí. ¿Sí? Porque no es la costumbre. Tú tienes que tener claro cómo es que ellos se mueven y teniendo claro cómo se mueven, es que tú puedes determinar la manera como vas a hacer tu intervención. Esos son los elementos básicos y fundamentales de lo que hay para hablar de cultura organizacional. Obviamente que en unos minutos nada más, pues no podemos entender
todo lo que hay para hablar del tema. Esto es solamente un elemento de repaso, de apoyo para el proceso de lo que estamos haciendo en clase. Espero verme con ustedes muy pronto en clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de vida. Hasta pronto.